Bien, hermanos, eh, como ya todos sabemos, hemos venido en el último tiempo o en las últimas semanas estudiando los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, eh, donde encontramos el mensaje a las 7 iglesias. Hemos pues encontrado enseñanzas muy interesantes y situaciones de la narración en sí misma que nos comprueban mucho más la inspiración de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, porque hay cosas tan bien puestas que no pueden ser una coincidencia a pesar de que así lo pareciera. Y es, es increíble por decirlo de alguna manera, pero sabemos que por la fe es perfectamente creíble, pero decía que es increíble ver cómo como en alguno de los estudios lo vimos, una ruta ordenada geográficamente de unas iglesias narran la historia de la iglesia cristiana a través del tiempo. Y estudiando la parte que nos corresponde estudiar en esta noche, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, pues seguimos encontrando cosas tan interesantes que eh, realmente debe eso producirnos mucha más sed y hambre de la palabra del Señor, deseo, interés y necesidad de estudiar la palabra del Señor. No como muchos dicen y como muchos lo ven, como un libro de historias bonitas o como un libro de cosas ahí escritas hasta literariamente bien hechas, sino como realmente lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a adentrarnos en el mensaje a la iglesia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Bueno, a ver qué pasó. No se preocupen y denme un segundo, por favor. Todo está en orden. Hermanito Esaú, perdone una preguntita. Señor, sí, claro, hermano. Hermano, si me hace el favor y me regala el número del hermano Esaú, su papá, que alguien me preguntó para un trabajo y... Hermano, si quiere terminamos la reunión y con mucho gusto, ¿le parece? Yo no lo tengo aquí, me toca buscarlo en el celular. Ah, bien, hermano, tranquilo. Yo lo llamo. Bueno, hermano. Tranquilo, mi hermano. Bueno, chao. Bueno, ya están viendo la presentación, ¿cierto? Entonces, como decía, vamos a hablar sobre el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Vamos a leer el texto, entonces dice el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Les recomiendo, mis hermanos, que no perdamos la costumbre de tener siempre cerca nuestra Biblia. Generalmente cuando usamos presentaciones ponemos aquí el texto, pero siempre es muy útil, necesario e importante tener a mano nuestra Biblia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten.
He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer un breve reconocimiento de la ciudad. Filadelfia fue fundada en el 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo en la ruta que unía Sardis con Colosas. Este rey le puso nombre Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano, honrando a su hermano Átalo II. La ciudad de Filadelfia era conocida como la Puerta de Oriente, por ser la ruta principal del correo del imperio romano, que era el imperio que en ese momento gobernaba. Entonces se llamaba la Puerta de Oriente porque estaba en esa ruta desde Roma a todo lo que era Oriente, y por eso se llamaba así, la Puerta de Oriente, para todo el tema de comunicaciones y noticias. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo fue destruida por completo a causa de un terremoto, siendo reconstruida por Tiberio. Hoy en día esa ciudad es Alaşehir en Turquía, que significa ciudad de Dios. Me pareció interesante este dato, que a la ciudad en el tiempo actual se le llama ciudad de Dios. Y el nombre original en su comienzo, Filadelfia, que significa o amor fraternal o el que ama a su hermano. Y ahorita vamos a ver pues cuál es como esa coincidencia que se da en el mismo nombre de la ciudad. En relación con la iglesia que estaba allí, la iglesia que hace mención del capítulo 3 de Apocalipsis, pues es una iglesia elogiada, y a diferencia de cada una de las otras, que tienen reclamaciones, que tienen situaciones que en el texto, en la carta, en el mensaje, se les reprocha, pues esta iglesia no tiene ninguna reprimenda. Y al estar situada en el lugar, como ya vimos, en esa ruta principal entre el este y el oeste, se constituía en una puerta abierta para el evangelio, y como ya vimos también en el texto, ese hecho se menciona de manera particular en el texto. Se constituía una puerta abierta para el evangelio hacia las regiones del más allá. Al parecer, por lo que vemos también en el texto, era un grupo pequeño. Ahí se habla de una especie de debilidad, poca fuerza. Puede ser por el tamaño o por alguna otra circunstancia que la Biblia no lo menciona. Sencillamente habla de poca fuerza, pero con el respaldo del Señor, como vamos a verlo ahorita con un poco más de detalle. Y otra cosa particular de la iglesia es que habían guardado la palabra de Dios, habían guardado los mandamientos de Dios y no habían negado al Señor Jesucristo. ¿Quién envía el mensaje? Notamos que en cada uno de los mensajes a las diferentes iglesias hay una descripción específica y particular, y
directa y relacionada con la iglesia y con sus características. Y en este caso dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiero preguntar, ¿qué cosa particular nos indica una llave? Cuando alguien tiene una llave, ¿qué implicación tiene eso? ¿Control? ¿Dominio? En una empresa, cuando el que tiene las llaves es una persona particular, denota confianza del dueño, del jefe en esa persona. Generalmente debe tener alguna investidura de autoridad. Y notamos aquí que de una manera específica y particular, por la ubicación de la ciudad y el reconocimiento que tenía de esa como puerta, conexión entre Oriente y Occidente, o entre Occidente y Oriente, se usa la figura de la llave y de la llave de David en particular. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiero que pensemos un momento en esa expresión. ¿Qué denota esa expresión? Piénselo usted y respóndase, o si está acompañado, respóndale al otro o convérsenlo. Cuando leemos el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿qué nos dice esa expresión? El poder de Dios, su dominio, su autoridad, su control. Se dice que hablar de la llave de David se refería como a el poder tener todos los tesoros bajo su mano, como el que tiene la llave o la clave en el caso de un banco, de la caja fuerte, donde guardan todo el dinero. Es una persona con un poder especial, con una autoridad especial, con una investidura especial. Y en este caso, como vemos aquí en el comienzo del texto, el santo, el verdadero, que sabemos por otras expresiones que ya encontramos allí en el libro de Apocalipsis, se refiere al Señor Jesucristo, pero además acompañándolo o adornándolo con unos, podríamos llamarlos adjetivos, aunque es una expresión que lo adjetiviza, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay un texto que está aquí escrito en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, creo que este texto de Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, debe darnos confianza como quien envía este mensaje. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, como el preámbulo de esta nota, de esta carta, que es el Señor Jesucristo, y es el mismo en quien nosotros creemos, y es el mismo quien nos da su respaldo hoy día. Y este texto de Efesios capítulo 1 nos habla aquí de la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué es eso? Una grandeza en un grado superlativo del poder de Dios. Dice, según la operación del poder de su fuerza, y sigue hablando de una serie de características
de control, de poder, de dominio, que son características del Señor Jesús. Y qué interesante saber que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, recibía este mensaje directamente del santo, el verdadero, el que tiene todo el control. Eso debe llenarnos de confianza. A nosotros como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, como leímos aquí en el texto de Efesios capítulo 1 al final, dice, y lo dio por cabeza al Señor Jesucristo sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué maravilloso saber que el autor de este mensaje a la iglesia de Filadelfia, que lo podemos tomar también para nosotros, tiene este poder, este control, este dominio, esta supereminente grandeza, esta fuerza. Eso debe llenarnos de un entusiasmo especial para poder hacer lo que el Señor nos manda hacer. Como hemos visto también en las otras cartas, en los otros mensajes, dice, yo conozco tus obras. Versículo 8. Ya había hablado de esto en mi anterior participación, pero pues como lo vuelve a mencionar, lo quiero volver a nombrar para que tengamos en cuenta que ese poderoso Dios, ese poderoso Señor de supereminente grandeza, dice que nos conoce. Yo conozco tus obras. Y leemos en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor Jesús. Y me siguen y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También dice en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, el Señor nos conoce. Cuando usted y yo hacemos algo para el Señor y de pronto alguien no lo reconoce, de pronto nos sentimos que nos tocó hacer la cosa solos porque nadie me respaldó, porque nadie me ayudó, porque nadie... El Señor nos está diciendo, me devuelvo a la anterior diapositiva, este Señor, el que tiene este Dios, este santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, nos está diciendo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y lo que sigue diciendo allí, enseguida de eso, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hermanos, esta expresión me hacía pensar en nuestras asambleas. El santo y verdadero, el que tiene esa llave, ese control, ese dominio, ese poder, el que conoce nuestras obras, nos puede estar diciendo también, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. ¿Qué hacemos cuando encontramos una puerta abierta a un sitio a donde queremos entrar? Entramos, ¿cierto? Algunos me conocen, saben que me gusta particularmente
el fútbol y durante varios años viví por los alrededores del estadio Alfonso López en Bucaramanga. Y un día fui como a hacer ejercicio alrededor del estadio y yo veía que en un portón grande que había un poco de gente por unos huequitos y por unas rendijas allá mirando, y pero ¿qué será lo que pasa? Pues el Bucaramanga en una época, no recuerdo en qué momento, donde había así como entusiasmo con el equipo, estaba entrenando y la gente estaba ahí asomándose. De un momento a otro alguien abrió ese portón, y pues todos los que estaban ahí entraron, incluido yo. Y nos sentamos en la gradería allá a ver entrenar el equipo y jugar un partido de entrenamiento. Y el Señor nos está diciendo a través de este mensaje a la iglesia en Filadelfia, y creo que durante todo este tiempo de cuarentena mucho más hemos sentido la voz del Señor hablándonos a través del extrañar nuestro lugar de reuniones, a través del extrañar el ir a las capillas que han estado solas en los últimos 6 meses. Nos dice ahora, oigan, he puesto delante de ustedes una puerta abierta. ¿Qué hemos hecho con esa puerta abierta? ¿Y qué estamos haciendo con esa puerta abierta? ¿Y qué vamos a hacer con esa puerta abierta? Quizás todo este tiempo nos sirva para que reaccionemos, reflexionemos. Hermanos y hermanas, si usted en este tiempo de cuarentena no ha tenido el tiempo de pensar de qué manera el Señor me está tocando a mí para que a través de este mensaje yo entienda que hay una puerta abierta y que el Señor, como vemos aquí en el texto que aparece en la pantalla, Mateo 28, capítulo 19 al 20, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese santo y verdadero de esa supremacía superlativa nos está diciendo que está con nosotros. Y este texto de Hechos capítulo 14, versículo 27, la verdad me tocó de manera especial. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, no me lo van a creer, pero en este momento se me puso la piel de gallina de leer este texto. ¿Hace cuánto, hermanos, que no celebramos una expresión como esta? Referirle o referir en la congregación cuán grandes cosas ha hecho el Señor a través de nosotros. No porque el Señor sea impotente para hacer cosas, sino porque nosotros no nos hemos dejado usar por el Señor. Celebramos con alguna frecuencia esto que se celebra en el libro de los Hechos, habiendo llegado y reunido a la iglesia, nos sentamos a contar, oiga hermanos, tuvimos una reunión bendecida y hubo hermanos convertidos, y yo recuerdo de mi niñez y de otros tiempos escuchar cosas así, de testimonios. Y de hace algún tiempo para acá se nos perdió esa costumbre de tener cosas para relatar, insisto, no porque el Señor no las haga, sino porque nosotros no nos ponemos como instrumentos en las manos del Señor para que Él haga esas grandes cosas. Dice, ¿y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles? Hermanos, recordemos que esa puerta o esas puertas de las oportunidades, la llave, ¿quién la tiene? ¿Nuestra capacidad de persuasión?
nuestro don de la palabra, nuestro conocimiento bíblico. ¿Quién tiene la llave de esa puerta? ¿Y quién es el que abre esa puerta? Es el Señor. Y cuando la puerta de las oportunidades se abren, ¿qué pasa? Nadie la puede cerrar. Aún el corazón más duro para que la palabra del Señor entre, no puede cerrar la puerta porque es el Señor el que abre la puerta de las oportunidades. El Señor nos está diciendo, versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Como leímos en la historia de esta ciudad, el sentido de la figura de la puerta fue estratégica e inteligentemente utilizado por el Espíritu Santo a través del escritor para que se entendiera claramente de qué les estaba hablando. Ponía delante de ellos esa oportunidad de la puerta abierta para que el mensaje de la palabra llegara a mucha gente. Hermanos, el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia local. Sigue diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo no sé ustedes, pero a veces uno se pone a pensar y a ver hoy día que hay tanta información a través de redes sociales, ver iglesias con 5,000 personas en una reunión, y decir, oiga, nosotros tan chiquiticos que somos, o sea, se supone que esta reunión de estudio bíblico congrega 4 asambleas, incluido el playón, y tenemos 42 pantallas habilitadas. Súmele de a persona y media por pantalla en promedio. Estamos hablando por ahí de 60, 70 personas. Y sabemos de congregaciones que hacen 3, 4 y 5 servicios un domingo porque tienen un grupo tan numeroso. No lo digo como crítica ni como queja, sino sencillamente me estoy poniendo en ese mismo contexto de la expresión del mensaje de la iglesia en Filadelfia. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sabemos que muchas veces nosotros nos jactamos de decir que tenemos doctrina sana, que somos una iglesia que nos apegamos al modelo bíblico y a las instrucciones bíblicas. Somos una iglesia pequeña. Hemos guardado la palabra del Señor o tratamos de hacerlo por lo menos. Pero hermanos, quiero invitarlos a pensar en la oportunidad que el Señor está poniendo delante de nosotros a través de esta figura de tener una puerta abierta. Nos podemos sentir por momentos con poca fuerza, pero ¿quién es nuestra fuerza? Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos sentirnos con poca fuerza, pero nuestra fuerza está en el Señor. Y en Él es que podemos estar firmes y resistir las acechanzas de Satanás. Hermanos, que el número no nos acongoje. Que saber que es 1, 2 o 3 los que le ponen el pecho a la brisa, como decimos vulgarmente, no nos acongoje. Porque quien nos respalda es el mismo que enuncia
el mensaje a la iglesia en Filadelfia. El santo y verdadero, el que tiene el control, el poder, el dominio, el que abre las puertas de las oportunidades. El mismo Dios que allá cuando el arca de Noé cerró la puerta. Y al estar cerrada la puerta, nadie podía abrirla. Él es quien nos respalda. Y por eso en Él es en quien nos fortalecemos. Seguimos mirando ahí en el versículo 9. Hay 3 expresiones que me llamaron la atención. Dice, yo entrego a la sinagoga de Satanás. Más adelante dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quién es entonces el autor, el dueño, el que tiene el control de las cosas? ¿Somos nosotros? Es el Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24 encontramos un texto que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es al Señor al que servimos. Es al Señor al que servimos. Y lo que hacemos, lo hacemos para Él. Vuelvo a decir lo que decía hace un momento, hermano, hermana, si usted se siente solo, porque no encuentra el respaldo de hombres, porque no encuentra el respaldo, no encuentra eco muchas veces en una propuesta, en una actividad que usted quiere realizar para el Señor. Es el Señor el que dice, yo entrego, yo haré que vengan para que reconozcan que yo te he amado. El santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre la puerta y nadie la puede cerrar, el que cierra la puerta y nadie la puede abrir. Él es el que tiene el control. Hermanos, siento que el Señor nos está llamando a cada uno de los que estamos aquí para servirle a Él. Siento que el Señor nos quiere llamar la atención a usted y a mí para que hagamos algo para Él, entendiendo que nuestro servicio es para Él. Sé que muchas veces y muchos de nosotros nos puede haber pasado en algún momento que hacemos una propuesta de alguna actividad y nos desanimamos porque queríamos que el hermanito X o la hermanita Y respondiera, nos secundara, trabajara con nosotros y nos desanimamos porque no hay respuesta. Pero si es el Señor el que nos dice, yo estoy contigo, yo soy el que hago que pasen o no pasen las cosas, que abro o cierro las puertas, y es a mí al que me están sirviendo. Hermanos, eso debe cambiar nuestra perspectiva. Quiero pedirles excusas en nombre del perrito que está latiendo por allá en la calle desde hace rato, pero pues ahí sí no es el perrito de esta casa, es por allá afuera que hay un perrito que tiene ganas de participar en la conversación. Entonces, pues me toca aquí competir contra él, pero ahí vamos. Hermanos, nuestro servicio es para el Señor. Es Él el que tiene el control.
Es Él el que tiene el control. El versículo 11 nos dice, retén lo que tienes. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Otra versión dice, aférrate a lo que tienes. Hay algunos que con ánimo controversial quieren explicar este versículo con la seguridad de la salvación, pero no tiene absolutamente nada que ver. Eso está perfectamente claro. Y de lo que habla, hermanos, es precisamente de que el trabajo que hacemos para el Señor tendrá recompensa en el Señor. Esa corona de la que habla aquí no es la salvación. Sabemos, y espero que así sea, tenemos perfectamente claro, y espero que así sea, que la salvación que tenemos a través del Señor Jesucristo es eterna, no es temporal. Una vez hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón y hemos recibido el Espíritu Santo como ese sello, somos salvos. De ahí en adelante vienen otra serie de situaciones relacionadas con el servicio al Señor que entrega reconocimientos, coronas, no para nosotros, que al final sabemos también, que ese sería otro tema, van a ser puestas para la honra y la gloria del Señor. De esa corona es que se está hablando aquí. Aférrate a lo que tienes, retén lo que tienes. Y tiene que ver con la idea que traíamos hace un momento. ¿Está haciendo algo para el Señor? Hermano, no piense, no se desanime y no piense que si, pero es que el hermano aquel toca empujarlo a toda hora. Yo tampoco voy a hacer nada porque es que todo me toca a mí. El Señor nos dice, aférrese a eso que usted tiene para que ninguno tome su corona. Es usted delante del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano el trabajo que hacemos en el Señor. Seguro, hermano y hermana, Satanás pone a su lado otro hermano sin el mismo ánimo que el suyo. ¿Con qué fin? Con que usted diga, siempre me toca a mí. Siempre soy yo el que tengo que hacer, siempre, ¿no? Que de vez en cuando que lo haga otro, porque a toda hora yo. La próxima vez no va a hacer nada, a ver si es que alguien va a salir y va a hacer algo. A los que hagan, a ver quién. Somos cada uno de nosotros el que está perdiendo ese placer y esa oportunidad de ser reconocido no desde la perspectiva humana de la vanidad y el orgullo, sino de que el Señor nos recompense a la manera de Él, en el tiempo de Él y de acuerdo a su soberanía. Solo sabemos, hermanos y hermanas, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que cada uno de nosotros debemos esforzarnos por hacer lo que le corresponda a cada uno. Algunos quizás han visto en estos días, el domingo pasado terminó una competencia de ciclismo y han visto lo que particularmente pasa con estos deportistas que tienen mucho que enseñarnos. Vimos a lo largo de
de todo el tiempo de competencia, como 3 semanas, que muchos ciclistas se cayeron. ¿Y saben qué pasó con la mayoría de ellos? Se levantaron, se montaron en su bicicleta y siguieron. Y ahí hay una enseñanza muy, muy especial, aunque no es un tema bíblico el ciclismo, pero hay una enseñanza muy especial, que la mayoría de esos ciclistas, así lleguen en el puesto 100, luchan por llegar al último día. Tienen una etapa final en París, estoy hablando de la Vuelta a Francia que terminó el domingo pasado. La llaman como lo llaman, el desfile de la victoria o la etapa de la victoria. Bueno, tiene un nombre especial, pero tiene que ver con la victoria. No importa si se es primero, si se es décimo, si se es 20, 30, 40 o 50. Ellos quieren llegar. Hubo un corredor nuestro de mucha significancia a nivel nacional que se pegó varios porrazos. Por ahí el fin de semana publicó unas fotos, todo lacerado, el costado, tenía los codos raspados, tenía las rodillas raspadas. Y uno decía, oye, ¿y por qué no se bajó de la bicicleta y se fue para la casa a descansar? ¿Qué hace ese tipo ahí? Y en alguna declaración dijo, el mayor o el orgullo de un ciclista es poder terminar la competencia, siempre y cuando la salud se lo permita, siempre y cuando pueda luchar con ese dolor y llegar, ese es el objetivo de ellos. Hermanos, esto nos hace pensar en nuestra vida cristiana. Nuestro objetivo debe ser ese galardón de la meta final. Independientemente del equipo, porque esos corredores de los que estoy hablando tienen equipos y muchas veces les ayudan a cumplir con su competencia. Pero hay muchas veces a muchos de ellos que les toca solos, independientemente de si el equipo funciona o no funciona. Al final es individual, es de cada uno. Hermano, hermana, no se deje desanimar. No deje que Satanás le susurre al oído, venga, pero ya, deje que otro haga cállese esta próxima reunión, cállese y verá que nadie lo hace. Mire, a usted siempre es el que le toca, no sea, oh, como si, ¿acaso es que no hay más que lo hagan? Pero hermanos, la recompensa o el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Allá el hermano o la hermana que no quiere, que no está haciendo, que se está desanimando y que me está queriendo contagiar con desánimo a mí, siendo instrumento de Satanás, allá esa persona delante del Señor. Yo sigo hacia adelante. No con orgullo, no por vanagloria, no con prepotencia, sino persiguiendo ese objetivo de honrar el nombre del Señor a través del servicio, a través del trabajo que hacemos para Él. Aférrate o retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice también, al que venciere, versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, particularmente vieron al comienzo una imagen que es actual de la ciudad de Filadelfia. Estas columnas que se ven ahí se han mantenido hasta hoy, a pesar de que, como vimos también, es una ciudad ubicada sobre una placa tectónica que ha sufrido varios terremotos a lo largo de su historia.
pero particularmente me llamó la atención que esas columnas se mantengan ahí y que en el relato bíblico encontremos la expresión: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. El Señor tal vez queriendo hablarnos a través de este símbolo, de esta columna. Y me remito a Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, resumiendo como todo ese versículo 12 de Apocalipsis. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué sensación tenemos cuando vemos esa imagen de esas dos columnas que han pasado a lo largo de los siglos y que han sobrevivido, se han mantenido con terremotos y con todas las cosas que han sucedido? Firmeza, ¿cierto? Estabilidad, seguridad. Y hermanos, en el Señor eso tenemos. Y cuando leemos este texto de Romanos capítulo 8, yo creo que es tan familiar esta porción que pasamos por encima de todo lo profundo que ella tiene para nosotros. Porque así como esas columnas se han mantenido, y saber que nada nos podrá separar del amor de Dios, eso debe darnos un enfoque especial, una seguridad especial. Hermanos, esta iglesia de Filadelfia está ubicada en el tiempo, en toda esta, ¿cómo lo llamamos? Todo este auge de la iglesia evangélica del siglo tal vez 18, 19, todo ese movimiento evangélico de misiones y que floreció y explotó en tantas y tantas y tantas iglesias evangélicas a lo largo y ancho del planeta. Una iglesia que después de ver lo que vimos en los anteriores mensajes a las otras iglesias, la iglesia apostólica, una iglesia perseguida, una iglesia apóstata, una iglesia que se fusiona con el poder y entonces empieza allí también a tener una serie de problemas, y después encontrar ese movimiento cristiano evangélico que se desató y ha llegado hasta lo que hoy tenemos y que va a conducir al siguiente mensaje, que es la iglesia de la Odisea, donde vemos que todo eso entró ya en una dinámica distinta. Hermanos, nos hace pensar en que debemos mantenernos en esa idea de la iglesia de Filadelfia. Y quiero usar unos minuticos finales para hablar de la palabra Filadelfia, que es amor fraternal. Etimológicamente la palabra está compuesta por dos raíces, una que es filos, amor, como quizás lo han escuchado, hay tres tipos de amor, digamos en el original de la Biblia: el amor fraternal, filos, el amor eros,
y el amor ágape. En este caso, Philos es amor y Delphos es hermanos o amor de hermanos, amor fraternal. Yo creo, hermanos, que ese hecho de que esta iglesia tenga esas características especiales que encontramos aquí, que no tiene una reclamación, como vemos en las otras, tengo contra ti qué, o pasa con ustedes qué, esto, que han mantenido a la doctrina de Balaam, o que han hecho esto, que han hecho aquello. Aquí no encontramos esas reclamaciones. Y este tema, pues desde hace tiempo me ha estado rondando la cabeza. El año pasado tal vez estuve preparando una serie de estudios sobre una iglesia saludable y estaba un poco inquieto en cuanto a cuál es la característica de una iglesia que crece y que se ve saludable. Y a partir de varias cosas y ejemplos que vi en congregaciones, en algunas congregaciones, pues particularmente llegué a la conclusión que uno de los ejes fundamentales de una iglesia saludable es el amor fraternal. Y encontrar que de las 7 iglesias, esta no tenga reclamaciones y que su nombre signifique amor de hermanos o amor fraternal, me llama la atención de manera particular. Y entonces tengo aquí unos versículos de la palabra del Señor que nos hablan de eso. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermanos, les pido el favor de que no se me vayan a desconcentrar y no me vayan a malentender lo que voy a decir. Hay muchos que creen que el fundamento o el buen fundamento de una iglesia saludable es el mucho conocimiento bíblico, es la mucha doctrina. Pero encontramos en Hechos capítulo 2 que la iglesia primitiva, dice, perseveraban ¿en qué cosas? 4 cosas, ¿recuerdan? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión unos con otros tiene que ver con el amarnos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos, dice la palabra del Señor, los unos a los otros. Quiero preguntarle, hermano, hermana que está ahí escuchándome, ¿qué tanto amor fraternal expresa usted? ¿Qué tanto amor fraternal nos estamos expresando unos a otros? Esa última expresión de este versículo 10 de Romanos capítulo 12, ¿lo cumplimos? Prefiriéndoos los unos, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Preferimos honrar a mi hermano antes que el que sea resaltado, el que sea exaltado soy yo? De eso habla el amor fraternal. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor de Dios que ha sido derramado en nosotros es para expresarlo, para compartirlo con los demás. Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice,
permanezca el amor fraternal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. ¿De qué manera? Entrañablemente, de corazón puro, o sea, no de labios. Que el amor fraternal sea entrañablemente y con un corazón puro. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7, es un versículo que me gusta mucho y sobre el que he expuesto en muchas otras ocasiones toda la secuencia de añadir nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, vemos el versículo aquí ya, el versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Voy a buscar lo que sigue ahí para no que la mente no me traicione. Porque si estas cosas permanecen en vosotros, dice, a ver, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creo que nos toca ejercitarnos en el amor fraternal. Que esta iglesia de Filadelfia, por el significado de su nombre, nos ayude a escuchar la voz del Señor en cuanto a que debemos fortalecernos en el amor fraternal. Hermanos, he visto congregaciones de hermanos y hermanas muy sencillos. Yo no sé si ese término esté bien utilizado o no. Hermanos y hermanas muy humildes, sin teología, sin escatología, sin conocimiento bíblico profundo, pero con una riqueza de amor fraternal, y encontramos que son congregaciones que crecen. Porque a través de la expresión del amor fraternal honran al Señor. Y por el contrario, nos encontramos con congregaciones de mucho conocimiento bíblico, pero sin amor fraternal. Yo sé que ya algunos de ustedes estarán por allá diciendo que este hermano, ¿será que es que va a seguir hasta las 8? ¿Será que se equivocó? No, ya estoy terminando, hermanos. Discúlpenme. Pero sí me parece importante que el Señor toque el corazón de cada uno de nosotros en este aspecto, de ejercitarnos en el amor fraternal. Es una necesidad, porque además así está establecido y así está escrito en la palabra de Dios. Ojalá que el Señor hable a nuestros corazones en esta noche y que a través de su Espíritu Santo y a través de lo que hemos visto en la palabra de Dios, podamos ser motivados a ser obedientes a Él, al Señor y a su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este privilegio que nos das de aprender de la palabra tuya. Gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que está hablando a nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, oh Dios, en esta noche y te rogamos que nos ayudes a ser hacedores de la palabra tuya. Rogamos, oh Dios, que nos ayudes para que todo lo que hemos recibido a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu lo pongamos por obra. Gracias, Señor, por esta noche, por la palabra tuya y por el privilegio que nos da de estar reunidos.
Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿me permiten compartir un himno? Sí, señor, adelante. Fuerzas alzan nuestras cabezas, nosotras, fuerzas eternas alzamos hoy, y el Rey de gloria entrará. Eres ese Rey de gloria. Él es el Señor, el vencedor Jesús. Él es el Rey de la gloria. Con fuerzas, alzar nuestras cabezas. Nosotras, fuerzas eternas, alzamos hoy. Y el Rey de gloria entrará. Bueno, hermanos, algo pasó allá con la conexión, tal vez. ¿No se oyó? Sí, pero pues no sé si ya había terminado. No creo. No, es que faltan estrofas, pero como está en ese sistema, no permite sino 2 estrofas. Ok. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, hermanos, creo que ya terminamos. Excedidos del tiempo, discúlpenme. Nos veremos mañana, los hermanos, reunión de hermanos. Las hermanas a las 7 de la noche tienen su reunión de hermanas. El jueves, reunión de oración, 5 de la tarde. 6:30, otro grupo, reunión de oración. Entonces, todos invitados e invitadas. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hermano. Chao, chao. Hermanito Esaú, no se le olvide enviar. Dios los bendiga, mis hermanos. No se le olvide enviarme el número de su papá. Sí, señor. Hermano. Sí, ya se lo envío ahí por el WhatsApp, hermano. Gracias, hermano. Dios les bendiga Bueno. a todos. Listo. Saludos. Gracias. Buenas noches, bendiciones para todos. Igualmente. Gracias. Hermanitos, Dios bendiga. Bueno, buenas noches. Chao, chao. No, hermano. Chao, hermanos, que Dios los bendiga. Chao. Chao. Buenas noches. Chao. Hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Amén, hermano Freddy. Bendiga, Chao, hermano. chao. Buenas noches. Hermano Lirio, un gusto verlo. María Fred, igualmente. Voy a verlo. Hola, Lirio. Ya está Marta. Adiós. Bendiga. Chao. Chao. Ana Doris. Qué juicio. Chao. Ya que cuadró, todavía no. ¿Quién se cuadró? Se cuadró para la foto. Bueno, chao, hermanos. Chao. Bueno. Buenas noches, muchas gracias. El Señor los bendiga. Mm. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Chao, hermano Eduardo. Chao. Chao, hermano Juan.
Chao, hermana Doris. Dios la bendiga. Amén. Amén. Hello. Hola, mami. Hola, mami.